Hola, ¿qué tal? Empezamos un nuevo podcast de Estudio 6, estos encuentros un poco más largos donde hablamos de algunos temas vinculados con la historia lejana o reciente de nuestro país, los días miércoles, que ya lo tenemos más o menos institucionalizado y que ha sido bastante regularizado durante este mes de enero y esta temporada estival, eh, donde queremos agradecer la acogida que ha tenido en general la programación veraniega que ha tenido el canal, en particular el ciclo de cine de Estudio 6, el Cinema Estudio 6, donde hablamos la semana pasada de Forrest Gump y también tuvo una muy buena sintonía, considerando las limitaciones de difusión que tenemos. Para este viernes nuevamente vamos a tener otro tema vinculado al cine, claro que no a un clásico, sino que a una película que falló en ser un clásico, ya van a ver cuando llegue el estreno correspondiente. También agradecer porque el estreno de esta semana del episodio vinculado al Cabro Carrera no solamente ha tenido unos índices de sintonía bastante interesantes después de un tiempo de dificultades de difusión, como sabemos, sino que además ha tenido súper buenos comentarios. Yo que puedo monitorear el canal, muy buena aceptación de público con likes, y eso uno lo deja muy, muy contento. ¿Ya? Recordando que luego de este episodio nos vamos a tomar 2 o 3 semanas libres respecto a los episodios. No vamos a tener estrenos durante la semana que viene y la subsiguiente, los lunes. Sí vamos a tener podcast de Estudio 6 esta semana, ¿cierto? Hoy miércoles y el miércoles 31. Y existe la posibilidad que el miércoles siguiente también. Y vamos a seguir con el ciclo veraniego de cine hasta fines de febrero. Puede que tengamos un ciclo de música para reemplazar el de cine de un ciclo cortito de 3 o 4 emisiones de viernes también durante marzo. Pero eso está sujeto a confirmación. Como siempre, también aprovechamos de agradecer a nuestro viejo podcast aliado Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, que, digamos, ha tenido cambios de programación, pero siempre están ahí al pie del cañón con nosotros en YouTube y en Spotify. Recordar que pueden dejar también su aporte en el link de Flow, que dejamos en la descripción de cada video en el canal. Ya nos ha llegado un pequeño aporte. A contar de mañana jueves comienza hasta el domingo 28 una nueva Teletón de Estudio 6, cuyo formato en esta ocasión va a ser un poco más libre que veces anteriores. No vamos a colocar necesariamente, los detalles se van a explicar en el minuto, pero nos interesa esta vez quizás más aportantes que el monto del aporte, ¿ya? Para seguir manteniendo un público fiel, afirmando que tenemos un público fidelizado. ¿Ya? Y eso es bien importante a contar de mañana, como dijimos, durante los siguientes 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el tema que hoy nos convoca en este podcast Estudio 6 es un panorama que teníamos quienes vivíamos en Santiago y en las ciudades cercanas en los 60, 70, 80 y 90, nuestra niñez, tuvimos en ese periodo, pero que no era un panorama veraniego, sino que era primaveral, que es la desaparecida y muy querida Feria Internacional de Santiago, FISA. La FISA, para quienes vivimos esa época, yo era niño en los años, a fines de los años 80 y los años 90, era una gran feria internacional en que llegaban stands de distintos países con emprendedores grandes o pequeños de esos países a ofrecer sus productos de forma novedosa en Chile. Y esto es bien importante porque la FISA de alguna manera nos mostraba cómo funcionaba el mundo en términos de sus bienes y servicios. Y como evento tenía también, por supuesto, su discreto encanto y una pequeña historia que contar detrás de él. ¿Cómo nace la FISA? La Sociedad Nacional de Agricultura, yo voy a explicar esto porque los menciono a ellos, siempre ha realizado ferias agrícolas y ganaderas desde tiempos inmemoriales, desde la década de 1860, con la exposición agrícola ganadera en la Quinta Normal, que básicamente tenía como intención traer a agricultores de todo el país y a ganaderos de todo el país a mostrar lo mejor de su actividad y darlos a conocer y eventualmente generar negocios agrícolas desde esa exposición. Y esto funcionó más o menos durante un siglo en la Quinta Normal, en la lógica de ser una feria local de exposición agrícola y ganadera.
Sin embargo, en 1962, la Sociedad Nacional de Agricultura toma una decisión, que es decir, aprovechando, por una parte, el boom tecnológico que se estaba generando en Chile por la llegada de bienes nuevos, por la celebración ese mismo año del Campeonato Mundial de Fútbol, de cambiar el enfoque y que no fuera simplemente una exposición agrícola. Y por eso, en octubre del año 62, nace lo que antiguamente era la Exposición Agrícola y Ganadera y pasa a llamarse Feria Internacional de Santiago, que tendría su sede, cambia la sede además, en un lugar que quedaba de varias hectáreas fuera del radio urbano de Santiago, en una gran explanada en las esquinas de Esquina Blanca, valga la redundancia, y Camino Melipilla, en Maipú. ¿Ya? Es importante este dato. ¿Por qué se eligió Maipú? Y lo digo como maipucino, quien habla es oriundo de la cuna de la patria. En primer lugar, porque Maipú en esa época sí era una comuna rural. O sea, Maipú, para los que vivimos nuestra infancia en Maipú hace muchos años atrás, hasta fines de los 80 o principios de los 90, todavía era una comuna semi-rural. Y en los 60 era abiertamente rural. ¿Ya? Por ejemplo, en esos años se disputaba el Campeonato Nacional de Rodeo, se disputó 2 veces en Maipú y no en Rancagua. Y en segundo lugar, porque el alcalde de Maipú, don José Luis Infante, que era un alcalde del Partido Conservador, además era miembro de la directiva de la SNA, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Por lo tanto, él, pensando en la lógica comunal, los convence de traer desde la Quinta Normal hasta Maipú esta exposición, que ahora iba a ser de carácter internacional. De hecho, cambiaban varios enfoques. Primero, se iban a recibir expositores extranjeros de carácter industrial, no solamente agrícola y ganadero. Con el tiempo también llegaría productos textiles y alimenticios. ¿Ya? Y la idea era que con esto pudieran llegar inversionistas extranjeros dispuestos a ofrecer productos y eventualmente asentarse en Chile con el apoyo de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y así, como lo explicaba en un comienzo, empezaron a llegar delegaciones de inversionistas, pequeños, medianos y algunos grandes, que se organizaban por país. Por ejemplo, yo lo recuerdo, había un stand de Argentina donde llegaban expositores argentinos y uno compraba alfajores, dulce de leche, mate y otros objetos, y llegaban también o de Brasil, de Alemania y de otros países. Doy la nómina, por ejemplo, de la feria de 1968, porque esto empezó a extenderse en el tiempo. La República Federal Alemana, Taiwán, Checoslovaquia, la Argentina, Austria, Ecuador, Bulgaria, Francia y Suecia. Además de un stand de productores chilenos. Durante los primeros 7 u 8 años la feria funcionó de forma creciente y ampliando, como dijimos, su exposición, y de pronto empezó a transformarse en una feria familiar, porque por supuesto a las familias no les interesaba tanto ir a ver exposiciones industriales, pero sí animalitos, que siempre ha sido una cosa muy llamativa para los niños, y porque además empezaron a llegar productos alimenticios y textiles, que para las amas de casa era la delicia. ¿Ya? Sin embargo, a comienzos de los 70, la feria empieza a debilitarse producto de la crisis económica y la baja de la llegada de capitales desde el exterior. Hay que decirlo que por razones políticas, durante la Unidad Popular, se produjo un frenazo en el ingreso de capitales y de bienes de consumo desde el exterior hacia Chile. Esto hasta las reformas del año 74, de las cuales hablamos en un episodio de este canal referido al llamado milagro chileno. Y a contar de entonces, la feria termina de cambiar de enfoque. Ya el lado agrícola y ganadero pasa a ser más bien marginal. Nunca desapareció del todo, pero pasa a ser ya más bien marginal. O no sé si marginal, pero ya mucho más secundario. La muestra industrial empieza a tener bastante importancia y la muestra de bienes de consumo pasa a transformarse en la vedette de esta feria en el Parque FISA, que es como se le llamaría posteriormente. Por lo tanto, empezó a tener un cariz bien especial la FISA. Por una parte, se transforma en un evento destinado a generar inversión extranjera
en los términos que señalaba el decreto ley 600 sobre estatuto de inversión extranjera, o sea, capital, bienes de consumo y tecnología susceptible de ser capitalizada. Y por otra parte se transformó en una especie de panorama de paseo de fin de semana para que la gente pudiera acceder a bienes importados a bajo costo y con facilidades y que es un tema que es bien importante para el desarrollo, el auge y también la caída de la FISA. Y de hecho la FISA pasó a transformarse en un símbolo de la apertura económica de Chile, de que la libertad económica significaba para Chile abrir sus puertas a la economía mundial y dejar de ser una economía concentrada y encerrada. Y por lo tanto, con el tiempo la FISA empezó a tener cada vez mayor realce, llegaban las principales autoridades del país, ministros, presidentes, a su inauguración, con toda pompa. Y se transformó en un evento social, se transmitían avisos por televisión, las familias podían viajar y era como ir a una especie de gran mall al aire libre o una especie de supermercado del mundo, donde uno podía adquirir estos bienes que de otra forma no llegaban a Chile. Y esto, yo me acuerdo, cuando yo era niño, uno podía llegar y compraba dulces, se compraban juguetes, se compraban un montón de cosas que no podían accederse de otra forma, y era un panorama familiar, ya donde uno lo subían al auto, el papá con la mamá partían con los hijos a la FISA y podíamos estar todo el día, porque se podía comer allá además, recorriendo el parque. Sin embargo, justamente esa lógica de apertura económica que estábamos hablando y que fue central para que la FISA tuviera este gran auge con el tiempo, también con el tiempo le empezó a jugar un poco en contra. ¿Ya? La FISA, hay que decirlo antes de llegar a la parte final y la del desenlace, tuvo la gracia, por ejemplo, de que incluso cuando recién Chile se abre relaciones diplomáticas a los países del bloque comunista, que ya no existe, que estaba muriendo el Pacto de Varsovia, Rusia se vino a instalar con un stand, que fue una cosa bien insólita y que yo, aquí me permito un comentario muy personal, nos llamó la atención porque vendían desde cosas industriales que nadie iba a comprar hasta chucherías, bagatelas como un avión Aeroflot hecho de cartón, que a nosotros nos llamó mucho la atención, me acuerdo, con mis hermanos, y que nos atendió un señor ruso que hablaba muy bien castellano. ¿Ya? Desde ese punto de vista, como dijimos, ya esto se había transformado en una especie de gran supermercado, pero pasó un fenómeno curioso. Este gran supermercado empezó a tener competencia. Primero, porque ya estos bienes de consumo que llegaban desde el exterior con la apertura democrática y con la apertura económica iniciada el año 74 y luego con la apertura democrática el 90, empezaron a masificarse. Por lo tanto, ir a la FISA era un bonito panorama, pero ya no era tan inusual encontrar esos mismos bienes, solo un poco más caros, en el mercado abierto chileno un par de meses después. Y por otra parte, porque empezaron a surgir otras exposiciones, muchas de ellas en el mismo parque FISA, y cumpliendo un rol similar, pero especializado. Expomin, Expo Vivienda, la Feria del Hogar, que cumplían funciones similares, claro que no necesariamente de la perspectiva de una feria internacional, pero con acceso abierto a la gente y por rubro específico. Lo que significó que la FISA, luego de más de 30 años de éxito total, empezó a decrecer hasta su desaparición en 1998. Y ahí quedó un pedazo de historia importante, muchas anécdotas y, como dijimos, un panorama imperdible para los niños y los jóvenes chilenos o santiaguinos de los 70, 80 y 90, que veíamos el mundo frente a nuestros ojos, en una época donde o se viajaba menos, había menos acceso a bienes desde el exterior y además a un costo accesible, entendiendo que no era un país de millonarios. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, lo que pasó con la FISA fue un fenómeno social, además de ser el emblema de la apertura económica de Chile, que nos trajo grandes éxitos a la sociedad chilena, y, como dijimos, una fuente inagotable de recuerdos, una fuente inagotable de anécdotas y una fuente inagotable de experiencias conociendo el mundo en unas pocas hectáreas en Maipú.
Y esa fue de alguna forma el gran aporte de cultura popular que tuvo la FISA durante todos esos años que nos tocó vivir desde nuestra simple perspectiva. Y así, con este recuerdo de lo que era la infancia de muchas personas y la juventud de muchas personas, en este panorama que era primaveral, como era la Feria Internacional de Santiago, y de alguna forma una pequeña muestra personal de orgullo maipucino, porque aquí albergamos la FISA durante todos sus 36 años de existencia, queremos concluir este podcast de Estudio 6. La próxima semana tendremos uno más. Recordándoles, como siempre, agradeciendo su sintonía en primer lugar, recordándoles, como siempre, que tenemos nuestro podcast aliado de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, que nos encuentran en Spotify y en YouTube, que tenemos el flow de nuestro canal para que puedan dejar su aporte, más aportes son más historias con historia, y que recuerden mañana jueves, a contar de mañana jueves, vamos a subir nuestro flow para que puedan dejar sus aportes en la Teletón del canal, que ya vamos a explicar las bases del mismo con la publicación, para seguir teniendo nuestro canal al día, seguir pudiendo transmitir y compartir con ustedes como ha sido hasta ahora, agradeciendo su fidelidad, también comentando que vamos a tener nuestro Cinema Studio 6 este viernes, que la próxima semana, tal como dijimos, no tendremos episodio de los lunes, y durante esa semana y la que sigue no va a haber. También nos va a permitir un poco ordenarnos nosotros internamente con el canal, con la calendarización, y nuevamente agradeciendo su sintonía, sus comentarios, el feeling que nos dan los comentarios, lo que nos permiten muchas veces ir mejorando, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.